En Navarra el perfil del donante es el de un hombre de 60 años y cada vez son más los que donan. Este año un 4,5% más que en 2007. Además, en España se han hecho un 7% más de trasplantes este año. El caso del pamplonés Eduardo Domezain, de 22 años y enfermo de leucemia, ha provocado una avalancha de donantes de médula. Este año hay 517 donantes de este tipo frente a los 42 del año pasado. Su madre emprendió una campaña por internet. Empezamos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a ir por Eduardo. Y lo primero era convencerles a la familia y a los amigos que no se podía ir por uno en concreto, por Eduardo. Que es por Eduardo el que empezábamos a movilizarnos, pero que la donación era universal y era para todos. Donación universal y para todos. Es la historia de Gloria y Eduardo, que hoy también conoceremos en nuestro tiempo de debate aquí en el Plató de Navarra en Abierto. Habíamos escuchado en esta introducción que ese gesto de solidaridad es un gesto anónimo porque uno ayuda y no sabe para quién va a ir destinada esa ayuda. Por eso la generosidad es más si cabe. De todo ello vamos a hablar con los invitados que nos acompañan esta semana. Para empezar, saludo a Juan José Unzué, él es el coordinador de trasplantes en Navarra. Juan José, bienvenido. Hola, muy buenas. Gracias. Nos acompaña también Javier Boneta, él es el presidente de ADONA, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Javier, un placer, Hola, bienvenido. Nos acompaña, por otra parte, José Rey, él es miembro de Alcer Navarra, la Asociación para la Lucha contra las enfermedades de riñón, y además también es trasplantado. José, bienvenido. Muchas gracias. Y cierra esta mesa de debate Gloria Fernández. Ella es la madre de Eduardo Domezain, lo habíamos comentado al principio de nuestro planteamiento, de nuestro programa. Ha emprendido una campaña para ayudar a su hijo en ese ánimo también de que la gente comience a donar más para los trasplantes de médula. Gloria, bienvenida, un placer. Muchas gracias. Bueno, a mí la primera cuestión que me gustaría presentar o plantear a los invitados que nos acompañan hoy en esta mesa, todos están involucrados con las historias relacionadas con donación, en algunos casos de órganos, otros casos de sangre, otros casos de médula. A mí lo que me gustaría es saber cómo está la situación en Navarra. Me gustaría que Juanjo nos contara un poquito de qué punto partimos, porque siempre se habla de que España es pionera en el mundo, somos los primeros en donantes de órganos al menos, y también cómo se puede aplicar eso a Navarra. ¿Cómo está la situación, Juan José? Bueno, pues todos sabemos lo que es la ONT, Organización Nacional de Trasplantes, que oficialmente se crea el año 1989. Desde entonces, a día de hoy, año tras año, es la organización mundial número 1 en donaciones y trasplantes por millón de habitantes. Nadie acerca, ni por asomo, a las cifras que la ONT tiene y tenemos. A nivel nacional en España. Sí, efectivamente, es nacional. ONT es Organización Nacional de Trasplantes Española. Entonces, quiero decir que desde el 89 hasta el 2007, que es el que ha pasado, seguimos siendo los número 1 en donaciones y trasplantes. Bien dicho, y todos sabemos que esa frase, si no hay donantes, no hay trasplantes. Es decir, todo esto es porque hay donaciones. Y si hay donaciones, entonces tenemos trasplantes. Como lo que pide esta señora, efectivamente, pues tiene que haber donaciones y si no, no lo hay. Bueno, como digo, ¿qué órganos se hacen? ¿Qué tejidos? Bueno, pues tenemos, como sabéis, los más, digamos, son más mediáticos, como todo el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, etc. Pero luego hay otros, efectivamente, que no son tan oídos y son importantísimos y súper importantísimos. Bueno, pues a todo ese nivel somos el número 1 del mundo. ¿Navarra cómo participará? Que me preguntas esto. Bueno, pues Navarra, efectivamente, ten en cuenta que somos 606.000 habitantes a 31 de diciembre de 2007 y tenemos que referir todos los datos por millón de habitantes, es decir, que solamente así, a simple vista, Andalucía, Cataluña, Madrid, etc., nos superan en cifras absolutas, que no relativas. Estamos en un nivel muy bueno. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Una comunidad pequeña, como dice nuestro jefe, que es el doctor Mate Sanz, en dos datos que tengas malos o dos que muy buenos te pones o muy alto, claro, o muy bajo. Hay que verlo esto con una perspectiva de años. Global y con la evolución del tiempo. Efectivamente, puedes decir, ¿el 2007 cómo fue? Fue regular, lo digo claramente. ¿Por qué? Porque no hubo donaciones. Es decir, que estamos controlando, o se está controlando tan estupendamente el accidente de tráfico y el accidente laboral, que llegan menos órganos. Nadie ha dicho que no. No hemos tenido ninguna negativa familiar en 2006 y 2007, pero claro, ¿por qué tenemos menos? Porque hay menos. La gente dona todo lo que le pidas, te lo da todo. Pero cuando no hay, no hay. Por eso digo yo, y adelanto un poquito,
que tenemos que pensar en otras maneras de donar, como son la donación de vivo, véase para el hígado y para el riñón. Todos sabemos que podemos vivir, si es sano, una persona con riñón y con un trozo de hígado también, porque el hígado se regenera. Podemos dar un trocito y el otro para el paciente enfermo. Hablaremos de ese asunto porque es un asunto bastante interesante, pero quiero también conocer un poquito cuáles son las condiciones, cuál es la situación, por ejemplo, en el caso de los donantes de sangre. ¿Cuál es el nivel de Navarra en el conjunto nacional y cómo están las cosas, Javier? Bueno, Navarra a nivel nacional pues es la primera asociación dentro del Estado español y bueno, pues a nivel europeo es dentro de las primeras en lo que se refiere a donación de sangre, donación de médula ósea, que también la abarcamos. Pues bueno, pues estamos a unos buenos niveles a nivel nacional, pero una situación muy deficiente respecto a Europa. Estamos hablando de un 5 por 1000, que es lo que tenemos en Navarra, que supera el 1,5 que es el nacional, pero estamos por debajo de lo que es Europa, que llegan al 30 y tantos %. Por tanto, podemos decir... En donantes de médula ósea. De médula ósea. A nivel de donantes de sangre estamos muy bien. Somos capaces de generar toda la sangre necesaria para que el entramado hospitalario de Navarra cubra todas sus necesidades e incluso producimos una cierta cantidad por encima para que pueda servir de colchón para un caso extraordinario. Y con ello pues se atienden las necesidades de provincias vecinas que no tienen tal afluencia de sangre. En sangre, repito, estamos muy bien, lo que estamos muy bien hay que conservarlo y lo que hay que llamar la atención, en lo que estamos no mal, pero para los niveles que son exigibles en Navarra muy mal. Bueno, pues por mucho que estemos a la cabeza de España. De todo ello vamos a hablar y hablaremos también con José y con Gloria, pero antes quiero que vean, hace unos días, el miércoles de la semana pasada, se celebraba el Día del Donante de Órganos. En Navarra hubo, pues como siempre es habitual, diferentes actividades para conmemorar este día y también conocimos la historia de Gloria Fernández, que hoy nos acompaña, pero quiero introducirla con este vídeo. Vamos a verlo. Con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos, celebrado el pasado 4 de junio, la Organización del Trasplante quiso destacar que la generosidad de los ciudadanos españoles sigue creciendo, ya que en este año se ha registrado un incremento del 4,5% de donantes, más que en el año anterior. En Pamplona, Alcer Navarra colocó varias mesas informativas para ofrecer información sobre la donación de órganos, así como ofrecer la posibilidad de hacerse donante. Por otro lado, también queremos concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la donación. Hay que tener en cuenta que donar órganos es regalar vida, que son muchísimas las personas que hay en España ya que viven gracias a un órgano que han recibido. Por otra parte, en otro tipo de donaciones, en este caso de médula, en Navarra el número de donantes ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. El caso de Eduardo Domezain, un pamplonés de 22 años que necesita un trasplante de médula, ha hecho que la sociedad navarra se conciencie y hayan sido muchos los que han hecho caso del llamamiento. Entonces empezamos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a ir por Eduardo. Y lo primero era convencerles a la familia y a los amigos que no se podía ir por uno en concreto, por Eduardo, que es por Eduardo el que empezábamos a movilizarnos, pero que la donación era universal y era para todos, que podía ser que entre la familia, los amigos, apareciese uno compatible que fuese con otra persona y no con Eduardo, que era para el que iba a dar. La solidaridad de muchas personas que deciden hacerse donantes salva numerosas vidas al año, un gesto que afortunadamente en Navarra va en aumento.